Eso, ¿cómo va todos? Espero que bien. Acá estamos otro día más. Vamos a ver hoy un poquito lo que es lo que el título lleva, ¿no? Vamos a hablar un poquito de Fibonacci, que muchos utilizan en los mercados. No solamente en los mercados, obviamente está en los mercados porque existe en todos los puntos, en la flora, en la fauna, en todo, en los seres vivos. Lo podés encontrar en el arte, en la cultura, en la matemática, sobre todo. Viene de la mano, obviamente, de épocas, ¿no?, un poquito más viejas que las nuestras, ¿sí? Sobre todo de la parte de Fibonacci. Ahora vamos a estar hablando. Fibo, obviamente, el hijo de Nachi, un italiano de más o menos 1170, donde nació, y obviamente estuvo haciendo sus laboratorios a partir del 1220 más o menos. Así que vamos a ver un poquito de lo que tiene que ver con este matemático, ¿sí? Obviamente, para ver obviamente cómo se puede utilizar lo que él comenzó obviamente como una cuenta de cría de conejos, ¿sí? Miren ustedes, ¿no? Obviamente no solamente por eso, sino por otros puntos, para poder llegar a encontrar algo que le empezó a interesar, no en ese momento, sino al tiempo, ¿no? Al tiempo, a otros matemáticos. En el 1700 más o menos, 1800, es cuando les empieza a interesar algo que él había hecho, que era esto, obviamente, la secuencia de Fibonacci, ¿sí? Y entre tantas cosas que el tipo obviamente llegó a estudiar, ¿sí? Esta era una de las tantas que revolucionó un poco lo que es todo, ¿no? Porque después van a ver lo que es obviamente la secuencia y lo que tiene que ver el número de oro, el número, el phi, ¿no? Obviamente que tiene que ver con ese número secreto, ese número armónico, el número donde estaría la belleza de lo que tiene que ver, por ejemplo, un cuadro, ¿no? Bueno, no solamente de un cuadro, de todo. Lo vas a encontrar en la naturaleza, en la flora, en la fauna, en el universo, en el ser humano. Ahora vamos a ver un poquito a qué viene todo eso, ¿sí? Así que bueno, vamos a ver, agarren un poquito, siéntense, preparen las palomitas de maíz, muchachos. Y bueno, vamos a ver obviamente que si está en todos lados, obviamente los traders lo van a utilizar en los mercados, ¿no? Porque como tiene zonas obviamente psicológicas interesantes, ¿sí? Eso se utiliza muchísimo para poder hacer alguna entrada, para poder hacer obviamente un retroceso o una extensión, ¿no?, de lo que sería el profit también, ¿sí? Vos vas a ver que la herramienta de Fibonacci no es solamente la que utiliza la mayoría, que es esta, ¿no?, que es un retroceso. Ahora vamos a explicar bien cómo se usa, sino que también van a encontrar otros tipos de herramientas, ¿sí?, como por ejemplo la extensión,
La extensión tiene que ver obviamente cuando estás buscando objetivos de TP1, TP2, TP3, ¿no? También tiene que ver con los canales de Fibonacci. Las zonas son interesantes para poner zonas horarias, porque ya no se basa en el precio horizontal, sino vertical en lo que tiene que ver con el tiempo. Ahora vamos a ver los abanicos también, las zonas, los círculos, los espirales, la cuña. Bueno, hay ¿no? una variedad de herramientas. La más tradicional es obviamente la expansión y esta que estamos viendo, que es el retroceso. Ahora vamos a ver cómo se puede usar, ¿sí? Bien, vamos a ver un poquito primero Fibonacci por encima, obviamente, porque esto es largo, pero para que tengan una idea, ¿no? Fibonacci es un término, obviamente, que se utiliza para hacer referencia tanto a la secuencia de matemática que les hablaba de este italiano, ¿no? Obviamente, que se llamaba Leonardo de Pisa, el muchacho, también conocido como Fibonacci. ¿Saben por qué Fibonacci? ¿Por qué? Hablando bien, ¿no? Bien y pronto como ayer, ¿no? Fibo es el hijo de Nachi, ¿sí? Se llamaba Leonardo, no DiCaprio, Leonardo de Pisa, ¿sí? Así que bueno, no, la secuencia Fibonacci es una sucesión infinita, ¿sí? De números en la que, a lo que voy, cada término es la suma de los dos números anteriores. Y siempre comienza con el 0, porque él, la idea de él era cuántos conejos podían nacer de una pareja nada más, obviamente, en un año, en 365 días, ¿no? Ahí surgió todo y ahí encontró él, obviamente, también se basó, obviamente, en otros matemáticos. Él utilizó mucho lo que es la matemática de la India y de Arabia, ¿sí? Esa mezcla él la trajo y obviamente que aprendió mucho de eso, ¿sí? Como por ejemplo, aunque ustedes se rían y digan, ay, qué fácil es sumar, restar, dividir y multiplicar. Bueno, él fue el que trajo eso, ¿sí? Para que vean ustedes donde, mientras antes obviamente utilizaban lo que eran las técnicas matemáticas de los romanos, ¿no? Bueno, el muchacho trajo la suma, la resta, la multiplicación y la división, ¿sí? Así que bárbaro, eso obviamente se fue implementando y ahora para nosotros es, mirá vos, pero, ¿no? Imagínate en esa época. Así que bárbaro. Y entre eso también trajo lo que tiene que ver con esto que les estoy diciendo y lo que les decía recién, el comienzo de lo que es esta sucesión infinita entre el 0 y el 1 comienza. Vieron que les dije recién que sería siempre la suma del anterior te va a dar un número nuevo, ¿no? Y así sucesivamente, infinitamente. Ahí les voy a explicar para qué y por qué, ¿sí? Para entender un poquito lo que es esto, por ejemplo, porque acá dice 61.8, porque dice 038.2. Bueno, ahí voy. Por ejemplo, supongamos que a ver si tengo acá un pizarrón, un segundito, a ver si puedo armar un pizarrón acá. A ver, mientras ahí vamos, eso. Ahí está, me parece que sí, bárbaro, bien. Vamos a ver, por ejemplo, ¿no? Vieron que le dije que la sucesión comienza en 0 y 1. ¿Cuánto es 0 más 1, muchachos? A ver, díganme ustedes, vamos, A ver, 0 más 1, ¿cuánto es 0 más 1? Vamos a ponerle un color, vamos a limpiar, vamos a poner un color amarillo. 0 más 1, ¿cuánto es? 0 más 1, ¿cuánto es? Vamos a poner una comita porque es una sucesión, ¿sí? 0 más 1, ¿cuánto es, gente? 1, ¿bien? ¿Cuánto es 1 más 1? 2, ¿sí? Bien, ¿cuánto es 2 más 1? 3. ¿Cuánto es 3 más 2? 5. Así infinito, ¿eh? 5 más 3, 8. ¿Ok? Obviamente que esto tiene un sentido, ¿sí? Esto, así comenzamos los muchachos de la matemática. 5 más 8, vamos, 13, ¿no? Bien, 13 más 8, 21. Esto tiene un sentido, 21 más 13, 34, 34 más 21, serían 55, ¿sí? 55 más 34, 89. ¿Sí? Lo sumo acá. Yo para qué les digo, para que hagan una cuentita ahora. 89 más 55, ¿cuánto es? 144. Bueno, y así infinito. Nos vamos para allá, ¿sí? Infinito. Le hacemos acá el infinito, ¿sí? El infinito más, para allá, ¿sí? Bien, a lo que voy. Esos números que le estoy diciendo y los que sigan, 89 más 144, ¿sí? Bueno, todos esos numeritos tienen un fin en común, ¿no? Obviamente era la reproducción de los conejos, gente. Pero a la vez, por medio de la reproducción de los conejos, ¿no? Obviamente que un conejo más un conejo, tuvieron uno, y así van viendo mes a mes cuántos conejitos se van generando a medida que van creciendo, y siempre
te da 3, 5, 8, 13, 21. Todo esto se empieza a notar también que se repite en la naturaleza, como por ejemplo ahora vamos a estar viendo en el girasol, en las hojas, en el universo, obviamente en el Partener, ¿no? En todo, ¿sí? En lo que tiene que ver con los cuadros, por ejemplo, en la Mona Lisa, ¿sí? Es tremendo, pero es así. Por ejemplo, si el número, obviamente, si vos agarras un número cualquiera de acá, vamos a ver, supongamos que agarras el 21 acá, ¿no? ¿Sí? Agarras el 21. Si dividís 21, ¿no? O por ejemplo al revés, dividís 13 dividido 21. ¿Cuánto te da? A ver, te va a dar 0.61 y algo, ¿no? Bueno, la idea es tratar de llegar a 61.8 y sigue para allá de forma infinita, ¿no? Bueno, ese es el infinito mío, ¿sí? A lo que voy. Si dividís el 34 dividido el 21 o el 21 dividido el 34, lo que te va a terminar dando, ahí borré todo, te va a dar o 0.61, ¿no? 8 y los numeritos que siguen, ¿no? Obviamente hacia el futuro, ¿no? Allá, hacia la derecha, o te va a dar 1.61 8. Bien, ese número, gente, ese número es el número de oro, el número gol, el número perfecto, ¿sí? Ese es el número que se busca muchas veces para hacer un cuadro, ¿no? Es impresionante, pero es así, es como que descansa la vista cuando lográs poner esas zonas, ¿sí? En un dibujo, en un cuadro, en una arquitectura, en la matemática misma, en el universo, con los espirales, con lo que poníamos recién de las extensiones. Entonces, como este número phi es un número phi, obviamente, que obviamente es el número Auro, donde, que sería este, ¿no? Se representa así, con una I. Hay una cosita así, bien, parece un distinto a 0. No, ese sería obviamente un número griego, bien. Pero bueno, ¿a qué voy con esto? Ese número obviamente de Fibonacci, 0.618 y los que le siguen, porque por ejemplo, si vos agarrás Fibonacci vas a tener 0.38, por ejemplo, que ese número de dónde sale. Ese número sale, acá miren, les voy a mostrar, vamos a sacar un poquito, a limpiar un poquito para que vean, ¿no? Simplemente algo que les puede llegar a interesar mucho. Si yo marco acá Fibonacci, ven que hay algunos numeritos que suelo poner. Bien, el 0.50 no viene al caso, no es un número de Fibonacci, ¿sí? Se pone como para nivelar la mitad. Entonces, cuando vos marcás, por ejemplo, una tendencia, en este caso de acá hasta acá, agarras de 0, supongamos que la tendencia comienza acá, 0 o A, la letra A o el 0, y el B o el 1 ahí, ¿no? Bien, ahí o acá, donde vos quieras. Lo que importa es saber que marcaste la tendencia y que obviamente el Fibo, el número Fibonacci que está de este lado o de este otro, empieza a marcar ciertas zonas. Entre esas vas a tener el número Auro, el número 0.618, que es el más conocido, y el 0.38.2, que sería lo mismo que el 0.618, el espejo del 50%. Es lo que está del otro lado, la misma distancia que la que está acá, ¿sí? Eso es, por eso está ese número, pero no solamente por eso, ¿sí? Ese número tiene un sentido. Por ejemplo, el 0.618, ¿no? 0.618, vos lo podés sacar de los números de las secuencias, por ejemplo, con la raíz, por ejemplo, cuadrada, ¿sí? Si vos ponés, a ver, vamos a poner acá un numerito. A ver si me da ahí. Fíjense, pongan 0.618 raíz cuadrada. Acá no tengo la calculadora, a ver si puedo buscar acá una calcu para que vean. Un segundito. Miren, le va a dar el 0.74 también. ¿Ven? Tiene todo sentido, obviamente, dentro de la estructura de Fibonacci. Pero antes de ir a eso, déjenme terminar una cosita de lo que es lo teórico para que tengan una idea interesante, ¿no? Obviamente que esa secuencia, el 0, el 1, más el 1 que es 2, el 2 que es 3, el 5 más el 3 te da 8 y así infinito, ¿no? Esa secuencia tiene muchas propiedades interesantes y se encuentra en varios fenómenos naturales y patrones geométricos, ¿sí? Por eso nosotros lo vamos a utilizar, por ejemplo, en el trading, ¿sí? ¿Por qué? Y porque el ser humano, la psicología del ser humano va a buscar esos patrones, esos números para dejar órdenes pendientes o para abrir una orden o para cerrar o para poner un stop loss, ¿sí? Esa es la idea, ¿bien? Obviamente las ballenas saben de eso también.
también, ¿sí? Así que las proporciones de la serie de Fibonacci, conocidas como la proporción áurea, ¿sí? Lo que les decía recién, o el número de oro, como ustedes quieran decirle, se encuentra en, por ejemplo, lo que les decía, en la naturaleza, en la flora, en los pétalos de algunas flores y en la estructura, por ejemplo, del caracol, en las disposiciones de las ramas. Vieron que las ramas se empiezan a abrir y se diversifican de macro a micro. Toda la fractalidad, todo lo macro, todo lo micro que hay dentro y fuera de una, obviamente, de una planta, por ejemplo, o de lo que tenga que ver con la naturaleza, con la flora, con el universo, tiene que ver con Fibonacci, ¿sí? Y obviamente repite esos patrones. Por ejemplo, el número que les decía recién, ¿no? Por ejemplo, el 21, el 34, el 55, son números que están siempre en las cabezas de los girasoles, por ejemplo, ¿sí? Eso es muy interesante, ¿bien? Bien, podemos seguir un poquito más. Dice lo que es el señor Fibonacci, ¿no? Que también tiene aplicaciones, obviamente, para la matemática. Lo vas a encontrar en la ciencia, en la computación, en la teoría de números, en lo que tiene que ver con análisis financieros y todo lo que vos encuentres que exista acá a la faz de la Tierra y fuera de la Tierra seguramente también, ¿no? Por eso les digo que es algo que es muy interesante, ¿sí? Esta secuencia tiene muchas aplicaciones y propiedades interesantes, ¿sí? Una de las notables es la relación de la proporción áurea. Obviamente, recuerden eso, gente, que se deriva dividiendo, lo que les decía recién, ¿no? Un número de la secuencia de Fibonacci por el número anterior, ¿sí? Si vos dividís, por ejemplo, el 144, ¿no? 144 dividido, ¿no? El 89, fíjate que te va a dar 1.618 y todos los números que le siguen. Y si lo dividís al revés, el más chiquito adelante, te va a dar el 0.618 y todos los números infinitos a la derecha, ¿no? Eso es muy interesante, ¿bien? La relación entre un número y su predecesor se acerca a un valor siempre que sea constante, aproximado al 61.8 o al 1.618, ¿bien? Esta proporción áurea se encuentra en muchos aspectos, obviamente, de la naturaleza y tiene como función, obviamente, la relajación, por ejemplo, la perfección, ¿sí? Todo lo que el ser humano, por ejemplo, trata de hacer. Por ejemplo, cuando vos ves un cuadro, muchas veces quizás sale muy bonito, así que bueno, y capaz que le pegaste y le diste con el 61.8 de Fibonacci, o lo estás buscando como muchos pintores o muchos músicos. Beethoven, por ejemplo, en la música, las notas, el sonido, llegan a esa frecuencia, a esa zona. Es tremendo, gente, es creer o reventar, ¿no? Así que bueno, aparece esto obviamente en la teoría de números, en la teoría de los grafos, la geometría, la informática, y podemos estar horas. Y vamos a pasar ahora a la gráfica seguramente un ratito para ver cómo nosotros la podemos usar, porque es infinito, ¿sí? No solamente marcar altos y bajos, sino tenerlo como una idea para buscar objetivos de TP o de stop loss, ¿no? Eso es lo más bonito, como para tener una idea. No quiere decir que porque uses Fibonacci vas a hacer las operaciones correctas, no, es una herramienta más entre tantas, ¿sí? Pero por lo menos sabe de qué se trata, ¿sí? Desde un matemático que el tipo hizo las cosas bastante bien y parece que acertó en muchas repeticiones a gran escala y menor escala de todo, ¿no? De la ciencia, de la matemática, de la cultura, de todo, del universo, ¿bien? Así que la relación entre la secuencia de Fibonacci y la proporción áurea es conocida como la proporción dorada o divina, y es una relación matemática que se encuentra en muchos fenómenos, como lo decía recién. Esta proporción se denota por la letra griega, ¿no? Obviamente, que es lo que decía recién, que es ese cero redondito con cortado de forma vertical, que es el phi. PHI, bueno, ese mismo, y tiene un valor aproximado de 1.618, ¿bien? Eso está bueno para que tengan una pequeña idea de todo esto, a qué va, ¿bien? Por ejemplo, si tomamos los números, el 5 y el 8, y los dividimos, o por ejemplo el 8 y el 5, ¿no? Eso te va a dar un número muy cercano al 61.8 o al 1.61.8, ¿sí? Siempre va a estar ahí. Mientras más te alejas al infinito, más el número de oro es más perfecto, ¿sí? Eso es lo lindo de, obviamente, buscar, ¿no? El número, el más perfecto de todos. Bueno,
ponete a buscarlo, bien. También esta relación se mantiene a medida que se toman números más grandes de la secuencia de Fibonacci, lo que les decía recién, que cuanto más nos adentramos dentro de esa secuencia, más precisa es la aproximación a la proporción, que sería la proporción áurea, ¿sí? Eso está bueno. Así que vamos a ver un poquito algunos ejemplos para hacer, obviamente, para marcar zonas, para que vean. Podemos utilizar los retrocesos, los abanicos, lo que venga. Obviamente vamos a arrancar con los retrocesos, que es lo más conocido, lo que la gente utiliza y muchas veces lo utilizan mal porque no tienen ni idea de qué se trata, ¿sí? Inclusive muchos el 50 lo usan como un número Fibonacci, pero por más que esté es para marcar el nivel, la mitad de la tendencia nada más o del retroceso, ¿sí? Así que bueno, vamos a ver un poquito, voy a tirar acá a ver qué podemos compartir acá, le vamos a tirar, mira, ahí está, vamos. Escucha mientras, Vamos adentro, gente, nos chequeamos un poquito ahí. No sé si me están escuchando bien, avisen cuanto mucho si hay algún Pepe sumado, algún amigo ahí sumadito. Así que nos vamos de lleno. ¿A dónde? Recordad eso que te decía. Y otra cosa interesante también, recuerden los números. El 0,78 y el 0,74 surgen de raíces cuadradas, ¿sí? Por ejemplo, el 0,38, que es este número que está acá, miren acá, sumen esto. Si vos sumas 0,38, ¿no? Este número que está acá, 0,382 por 2, ¿cuánto te da? 76,4, ¿no? Bueno, es este número que está acá, ahí, ¿ven? 76,4, ¿bien? Entonces una forma de encontrar un número también que tiene que ver y que se utiliza muchísimo, por ejemplo, en distintos tipos de criptomonedas o de mercados, ¿sí? También está el 78,6, ¿sí? Que lo vas a encontrar no dividiendo con el 61,8, pero por ejemplo, el 0,382, ¿de dónde sale? Sale de dividir, ¿vieron que les dije el 1 más 1, 2? Bueno, supongamos que este es el 21, después del 21 viene el 34, ¿no? ¿Sí? Después del 34 sumás estos dos te da 55, ¿sí? Después de estos dos, si sumás te das 89. Un ejemplo, ¿no? Bien. Si vos dividís este con este, ¿sí? Si vos dividís este con este o este con este, los que están consecutivos, te va a dar el 0,618 o el 1,618. Pero, si dividís el último o este con el anterior del anterior, ahí con este por ejemplo, ahí te va a dar el 0,382, ¿entienden? Y el 0,236 si haces otro, te vas alejando, ¿sí? Lo mismo para allá y de forma infinita, gente, y de forma infinita más hacia allá, ¿sí? Por eso les digo que es algo tremendo, gente, esto, ¿sí? Podemos estar todo el día con esto hablando. Bien, ahí está, vamos a ver ahí si puedo sacar esto, lo voy a sacar, lo voy a eliminar de acá y vamos a ver algún pequeño ejemplo acá en las gráficas, ¿sí? Como para que tengan una idea, ¿bien? Vamos a ver si ponemos un poquito de rock and roll para compartir después de esto. Hi, ¿cómo estás? Espero que estés bien, acá estamos, esperando acá un poquito que venga buena música y obviamente a ver, marcar alguna zonita. ¿Conocías lo que es Fibonacci? Sí, ¿no? Bien, Fibonacci. Primero vamos a ver cómo se marca, ¿no? Vos lo podés marcar como vos quieras. Lo que importa es tener, obviamente, una precisión como para poder después estar atentos a cuando el precio está llegando a cierta zona. Supongamos que agarramos, a ver, no sé, acá. Este es un impulso. Supongamos que agarramos todo este impulso que está acá, ¿no? A ver, Fibonacci. Agarramos de acá hasta acá arriba. Hasta ahí. ¿Sí? Un poquito ahí, un poquito más abajo. Ahí. Bien. Fíjense en el precio que hizo. Este punto sería el punto. Este sería punto A. Supongamos A. El B. ¿Sí? El B. Esto hizo así, ¿no? Subió. Retrocede, ¿sí? Acá también hay un impulso y retroceso, ahí lo podés contar y seguramente te va a coincidir con este número, con el 23, ¿sí? Pero bueno, justo coincide que acá llega al 61.8, ¿sí? ¿Y qué pasa ahí? Muchos saben que en esta zona va a haber muchos traders que van a buscar compras, ¿sí? Otros seguramente la van a estar esperando en estas otras zonas, por ejemplo acá en el 76 que les decía, o en el 78 que les decía, ¿sí? Obviamente que la raíz cuadrada de 0.618 es este número, ¿sí?
Fíjense, búsquenlo, busquen, van a ver, ¿eh? Por eso salen y salen los numeritos. El 0.764, por ejemplo, que les decía recién también, obviamente todo tiene su lógica, ¿sí? Lo que les decía, lo que les explicaba a veces, su matemática, su lógica y su perfección, ¿bien? Entonces, ¿qué pasa? El 50 no es de Fibonacci, ¿sí? Este 50 que está acá, vamos a borrar todo de vuelta para que vean un poquito acá y explicarles. Inclusive lo puedo explicar, ahí está, ahí borré todo. Supongamos que nosotros tenemos el Fibonacci, lo voy a marcar acá, ahí, ¿sí? Ese es el Fibo, ¿bien? Ahí ven, de A, este es un impulso, voy a borrar esto, ahí lo saco, ahí está. Supongamos que el precio, impulso, hasta acá, obviamente, para marcar el Fibonacci ya tenés que tener un fractal acá arriba, tiene que haber retrocedido, ¿sí? Acá por lo menos tenés que encontrar una vela que sube, ¿sí? Una vela que deja, no sé, un dojo, una vela que está ahí y otra vela que cae, ¿sí? 3 velitas por lo menos para que sea el fractal, ¿sí? Ahí arriba. Cuando está retrocediendo va a pasar por el 23.6, por el 0.38, que es muy lindo. Yo suelo marcar todo este rectángulo, ¿sí? Y el 0.50, que es el que les digo, es el que separa la mitad de comprar más barato a comprar normal, ¿no? A lo que voy, ¿sí? Acá es cuando compras más barato que acá arriba, obviamente. Esta es la mitad, ¿sí? La mitad de este impulso, ¿sí? De este que está acá. Entonces, cuando ya llega a la mitad, vos sabés que en el 61, que está cerca, muchos van a estar buscando órdenes de compra, o inclusive si rompe y hace un pullback, pueden hacer, si estás en H1, una venta hasta que llegue a este número y utilizás estos rangos que están acá, ¿bien? ¿Por qué? Porque el número siguiente es muy interesante, pero vamos a suponer que haces un scalping. No sé si saben lo que es el scalping, ¿sí? El scalping es obviamente cuando operás rápido, agresivo, en velas de 1 minuto, de 5, de 15, ¿sí? Que la duración no lleva más de 1 hora, hora y media, 10 minutos, 5 minutos. Entonces ahí sí podés buscar los FIBO para buscar el, por ejemplo, acá. Supongamos que acá estás en 1 minuto, marcás, ¿sí? Ahí pic o 5 minutos, llega a la zona, por ejemplo acá, haces una compra, acá podés hacer un promedio, ¿ven? Ahí. Pero vos sabés que ya está en la zonita, ¿sí? En esa zonita que estabas buscando, ahí por ejemplo, ¿ven? Ahí vamos a marcar un poquito mejor. Ahí está. Ahora vamos a buscar bien. Ahí, acá, o inclusive lo podés poner acá abajo. Mientras, mira, ahí lo pones y llega casi al 50. Vos tenés que ir viendo dónde interactúa. Lo que tenés que hacer es ver que estuvo interactuando muchísimo el precio. ¿Dónde? Acá, en el 38.2, ¿ven? Ahí rompe, no llega al 50, se devuelve y ahora hay que esperar obviamente a ver qué va a hacer el señor Bitcoin, obviamente con este impulso y este retroceso que está haciendo. Entonces vos ya vas teniendo zonas para saber y marcar que de acá hasta acá podés buscar, no sé, una venta, o acá vas a esperar la famosa compra en el número de oro. Si lo rompe, sabés que vienen otros dos números muy interesantes de Fibonacci, ¿sí? También está el 88, ¿sí? Que también pertenece, dividiendo números discontinuos de esa secuencia que les decía, ¿sí? Entonces, bueno, es para eso, para las estructuras, para lo que vos podés estar usando Fibonacci, ¿sí? Ahora vamos a empezar a buscar varias zonas en distintas temporalidades para que vean. También lo podés utilizar, como les decía, para una expansión, extensión, ¿sí? Como también para poner un stop loss, ¿sí? Supongamos que vamos a limpiar acá de vuelta, pequeño ejemplo ahí. Si vos marcás el Fibonacci acá, supongamos, vamos a buscar otro ejemplo que sea, a ver acá, por acá, no sé. Acá, vamos a marcar un Fibo acá, miren ahí, lo marco de ahí hasta ahí al Fibo. Fíjense que llega al 50, al 38, por ahí, bueno, ahí. Yo marqué, ¿qué marqué acá? A ver si se acuerdan lo que les dije. Marqué un impulso donde comienza acá en la letra A o en el 1, vamos a ponerle 1 o A ahí, ¿sí? Y acá le ponemos B, ¿sí? El ABC, ¿vieron? Bueno, A, B, retrocede, que sería el C, y en este caso llega al 23.6 de Fibonacci, por ejemplo, ¿no? Llega al primer número de Fibonacci que se obtiene de dividir dentro de esa secuencia que íbamos sumando el número anterior. Bueno, números desfasados te va a dar el 23.6, por ejemplo, ¿sí? El 0.23.6 o el 1.23.6 si tomás el número más grande o el más chico adelante o atrás, ¿sí? De la división, ¿bien? Así que bueno, este sería el A, ¿sí? La opción A. B, el precio sube, retrocede y vos ya acá podés, supongamos que vos buscas una compra, ¿no? Acá no se te da la compra.
porque vos capaz que tenés la orden pendiente acá abajo o en el 50. Supongamos que lo tenés en la mitad del nivel, el precio no te lo toca, no te lo toca, no te toca, y ahí se activa la compra, supongamos, ¿no? Se activa, vos vas en ganancia, y vos lo que tenés que hacer, que podés hacer, es por detrás, ¿sí? Vamos a ampliar esto un poquito, a ver si se puede ampliar acá. Ahí bien, por detrás de cada numerito podés ir poniendo o siguiendo el precio, ¿sí? Supongamos, si el precio acá sube, ven ahí, a ver si podemos acá, ven, el precio acá, supongamos que el precio subió, bien, tocó y disparó, ven, acá disparó, te hace la compra, y vos por detrás vas pasando como si fuera, ¿conocen lo que es un trailing stop? ¿Sí? Que el precio se va, a medida que el precio va a favor del TP, ¿sí? El stop loss va por detrás siguiéndolo, obviamente vela a vela, pip a pip, tick a tick, como vos le quieras llamar, y el precio a medida que va subiendo, vos de forma manual el precio va subiendo, ¿no? Va subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo, y vos lo que haces es vas por detrás, en esta zona horizontal, en esta otra zona horizontal, disculpen que acá se me fue, vamos a marcarlo de vuelta ahí, ahí está, en esta zona horizontal, vas marcando, vas siguiendo el precio, vas siguiendo, estarías acá arriba y acá te saca, por ejemplo, ¿sí? Entonces sacaste esta ventaja. Si sigue subiendo, vas por detrás con la medida de Fibonacci, por ejemplo. Lo mismo sería si buscas un TP o una expansión. Podés utilizar estos números que están por encima para, por ejemplo, acá poner el TP1, el TP2 y el TP3. Inclusive el 4, el 5, tenés que marcar otra zona de Fibonacci que se van agregando, obviamente, donde vos a medida que vas llegando vas cerrando un parcial, cerrás un parcial, cerrás un parcial y vas por detrás siempre siguiendo el precio. Cuando el precio se devuelve te tenés que quedar quietito, no hacer trampa y volver para abajo la orden, a lo que voy, de lo que sería la orden para sacarte, ¿sí? Y esa es la idea, ¿no? Siempre respetar. Ahora, ¿para qué se puede utilizar también, aparte de para buscar una entrada? Para tener estructuras, para marcar zonas, como los high y los low. Ahí vamos a ver, miren, un segundito. Escuchá, qué lindo. Justo estamos Bitcoin de fondo, mirá qué lindo Bitcoin ahí de fondo, ¿eh? Vamos a sacar esto. Escuchá, qué lindo. Después, otra forma de marcar Fibonacci, yo se los recomiendo siempre que lo hagan con, por ejemplo, velas japonesas. ¿Por qué? Porque vos, en lo que es velas japonesas, vas a encontrar, miren acá, mechas, ¿sí? Y las mechas son lo más importante, sobre todo para la zona de Fibonacci, porque muchas veces esto es una zona de Fibonacci. Miren, vamos a ver acá. Un torbellino en espiral, danza que invita a meditar entre tus piernas, como el cristal, ni bien ni... Ven, por ejemplo, acá, miren. Fíjense en acá, el precio retrocede y llega al 61.8 de Fibonacci, ¿sí? Llega acá. Ahora, si vos lo tenés con una gráfica que represente el precio que sea lineal, fíjense en que cuando ponemos una gráfica lineal, esto, ven que esto es una mecha, ¿lo ven? ¿La ven? Llegó al 61.8 de Fibonacci, ¿ven? Ahí llegó. Y se devolvió, rebotó, porque seguramente había órdenes pendientes en esa zona que hicieron que el precio suba. Después siguió cayendo, pero que hubo un rebote, ¿sí o no? Bien. Ahora, si vos vas a gráfica de líneas, miren acá. Eso no lo vas a ver. ¿Ven? Desapareció la mecha, ¿ven? Esa mecha que estaba ahí desapareció, ¿bien? ¿Por qué? Porque la gráfica de líneas se utiliza mucho, porque sería el accionar del precio puro, donde no es una vela japonesa, como les explicaba en videos anteriores, que tiene 4 posiciones, que es obviamente la apertura, ¿no? El cierre, el high y el low, ¿no? Obviamente que va generando a medida que va formando una vela y pasa a otra vela, ¿bien? En cambio acá no se ve, ¿sí? Acá el precio va. En cambio en las velas japonesas el precio llega, pero no cierra acá, ¿bien? No cerró acá abajo, estuvo acá abajo en esa vela diaria, ¿sí? Pero antes de la vela cerrar se volvió para arriba, ¿sí? Eso es importante que sepan, porque si usás Fibonacci está bueno utilizarlo en, por ejemplo, velas japonesas, ¿sí? Ahí vamos a las velas japonesas o vela de barra, que es lo mismo. La ilusión del tiempo.
Bien, ahora les voy a dar un tip interesante también aparte. Vos podés utilizar varios Fibonacci, ¿sí? Yo eso lo he utilizado en una época, me basaba en los Fibonacci nada más, con los fractales, y buscaba, por ejemplo, miren acá les voy a dar un ejemplo, obviamente tenés que buscar el par, ¿no? Que a vos, ¿no? La criptomoneda que a vos te guste operar, estudiarla y fijarte que en el pasado repite muchísimas veces lo que son las estadísticas, se repiten, y lo que son los fractales, ¿no? Lo que son los dibujos chartistas, y eso puede producir obviamente una cuarta, quinta, sexta o séptima repetición que la podés utilizar a favor, sobre todo si los Fibonacci los respeta, ¿no? Eso lo hace fácil, te vas al pasado y vas mostrando, marcando zonas de Fibonacci, y bueno, obviamente suponete que Bitcoin en velas diarias, en vez del 61.8 respeta el 76, y bueno, o respeta el 0.382, bueno, vos sabés que en el 0.382, cuando vuelva a caer el precio en la actualidad, hacia un futuro, podés buscar una compra o una venta, ¿sí? Siempre tienen que chequear, ustedes siempre tienen que chequear antes de hacer una operación, que el precio, obviamente, en el pasado, lo que estamos haciendo ahora, suponete que estás por hacer una entrada y no conoces esta criptomoneda de Gate.io, justo esta es BTC, pero una nueva. Bueno, empezás a poner en velas de H1, de M15, a ver dónde más Fibonacci con impulsos y retrocesos se repite, qué número es el que más llega a respetar el precio. Ese número que respeta en un futuro lo puede volver a respetar, ¿sí? Y con un buen análisis puede hacer una hermosísima operación para hacerte unos dólares o unas criptomonedas y llevártelas a tu wallet, ¿no? Obviamente, y esa es la idea. Miren, lo que les decía recién, primero, para marcar un Fibonacci, un retroceso, muchos lo marcan de izquierda a derecha, otros de derecha a izquierda. En mi caso, yo lo marco del pasado al presente. Acuérdense siempre eso, ya sea alcista o bajista. Por ejemplo, vamos a marcar esto. ¿Qué es esto? Un impulso y un retroceso. ¿Lo ven? Miren acá. Supongamos acá impulso, retroceso. ¿Cómo lo marcarían? Agarran un Fibonacci de izquierda a derecha, me voy hasta ahí, hasta el Fibonacci, y me quedo ahí. Bien, amplío, miro si me interesa, si no, pero es para tener una idea. Bueno, llegó al 50, a la mitad de lo que sería la tendencia que marcamos, inclusive un poquito más arriba ahí. Bien, ¿sí? Estuvo en el 50, prácticamente una mechita que casi llega al 61, estuvo por ahí. Bien, ahora, ¿para qué te puede servir esto? Bueno, si vos, por ejemplo, acordate siempre, de izquierda a derecha, ¿bien? Si vos querés hacer una operación, pero operás en, supongamos, M15. Supongamos que vos operás en M15, ¿no? Estamos en diario. Vos decís, ¿por qué estoy acá? Ah, está bien. Porque Pepe Mila, o porque Mila, el amigo que todos los días de Trading Planeta Pepe me dijo que marque, como en los primeros videos, las estructuras, los highs, los lows, pero que ahora me está diciendo también que utilice Fibonacci para marcar zonas. Entonces yo puedo agarrar, ¿sí? Fíjense en esto, y agarro y supongamos, ¿no? Esta zona, el 61, que me interesa, lo marco, ven ahí con esa línea punteada, el 61, y marco también, supongamos, ¿no? Eso hacia un futuro, ¿no? Supongamos que estamos en el último high y low, ¿sí? Esto sería así, para hacerlo bien, miren. Te vas al presente, ahí, así no lo hago, ahí, vamos al presente, es lo mismo, pero supongamos que estamos ahora en la actualidad. Vamos a borrar todo y vamos a ver qué encontramos. Capaz que encontramos la perfección, gente. No, bien. Entonces, supongamos que acá agarramos todo este impulso y este retroceso. ¿Cómo se marcaba? ¿Cómo les dije? Izquierda a derecha, ¿no? Bien. Podés agarrar de acá, que es lo más bajo, hasta acá arriba, bien, hasta ahí arriba. Y fíjense que llega a dónde, prácticamente perfectamente por una mechita al 0.382. Que si pones la gráfica de líneas, que les dije que no la usen, llega perfecto. Miren, ¿lo ven ahí? ¿Sí? Usala si querés, yo no. Pero bueno, ahí va, ¿bien? Yo le pongo mechas porque me interesa a mí las mechas, las trampas, lo que hace el mercado cuando llega a cierta zona y no cierra la vela, ¿no? Así que bueno, vos cuando marcás esta zona, a futuro, vieron que el precio llegó acá. Hoy estamos acá nosotros, ¿eh? ¿Qué pasará dentro de una semana? Bueno, esto es velas diarias. Lo mismo en velas de M15, de 5 minutos, de 1 hora, de 1 minuto. Sobre todo las temporalidades más grandes son las estructuras más poderosas, ¿eh? Entonces vos podés agarrar acá y si vos sabés que voy a marcar esta zona, voy a marcar
esta zona, como marco este alto también, como me dijo Pepe Mila, marco ese alto, marco este bajo también, que sería el 0, el A y B, bajo y alto, low y high, o high y low, ¿sí? Marco el 0.38 y voy a marcar también, ¿saben cuál? El 61.8, por ejemplo. Bien, supongamos que ahora vos te vas, no sé, pasa el tiempo, esto sube, baja, pero vos te vas a temporadas más chicas. Supongamos, ¿no? Vamos a marcar el 0.23 también. Si quieren pueden marcar el 23, el 78.6, acá abajo, el 0.88. Ustedes marcan las zonas diarias, ¿sí? A la vez la estructura, highs y lows, ¿sí? Y todo lo que encuentren de order block que les interese, ¿bien? Ahora, supongamos que el precio está acá, pero vos te vas a velas de, supongamos, no sé, horarias, ¿bien? Y en las velas horarias vos te vas a encontrar con estos puntitos, ¿sí? ¿Los ven? Esos puntitos son zonas psicológicas también de temporalidades grandes. Entonces, tanto esos puntitos como los highs y los lows son zonas que vos en algún momento, ojalá que no llegue nunca acá a los 33.890, ¿no? 33.890 que no llegue nunca, pero si llegase es una muy buena zona para buscar compras, ¿sí? Es como un número redondo, es como obviamente una zona de oferta, de demanda, es obviamente como un punto de interés, se le llamaría, ¿sí? Es un punto que el precio puede llegar, que es fuerte, ¿sí? Entonces, esas zonas que marcas, lo mismo con otro color, y vamos a hacer el ejemplo acá, inclusive lo podemos hacer al revés también. Vos podés agarrar y decir, en este momento, lo único que vemos es este retroceso de esta tendencia bajista, estamos en H1, ¿no? Entonces vos acá tendrías que marcar de acá hasta acá, ¿sí? Fíjense que coincide en el 0.50 justito, ¿no? Bueno, eso mismo lo pones de otro color o a la línea horizontal le pones que es de H1, marcas el 0.61, el 0.38 para no llenarte de zonas, y como vos operás en M5, un ejemplo, vamos a marcar acá otros colores. Supongamos que acá marcamos, no sé, esta zona de amarillo, marcamos el 61.8 de Fibonacci. Sabemos que esos colores son de ¿qué? De H1, le pones H1 en un costadito que identifique de que es la zona, ¿bien? Obviamente marcas también el high y el low, ¿sí? El high y el low de H1, que sería el impulso del Fibonacci que marcamos. Y todo esto, cuando vos vas, no sé, a M5, por ejemplo, ¿bien? Ahí, y ajustamos un poquito, acá nos vamos a encontrar con algunos colores medio raros, ¿no? Bien, ¿qué encontramos? Acá zonas interesantes que marcamos. Inclusive me olvidé de marcar, que lo voy a marcar acá en H1 de vuelta. A ver ahí, para que vean. Acá adentro, ¿qué se aproxima? Es lo que suelo hacer yo, ¿no? Obviamente, esta zona que está acá ya la tocó, ¿sí? Que es el 23.6 de Fibonacci. Puede venir con un pullback a buscarla. Miren, vamos a ver M5. Ven acá, miren, inclusive pareciera que viene a apoyar. ¿Qué pasa con esa zona que marqué en M5? Bueno, si vos vas a buscar compras, ¿qué podés buscar acá? ¿Qué tenés ya para como una base más de un número Gold, un número de oro de Fibonacci? ¿Qué tenés interesante? Tenés una zona que es el 0.23 de Fibonacci, que también es interesante, donde el precio puede venir y hacer esto. Acá lo rompió, ¿no? Acá se quedó, miren acá se quedó, hizo un POC. Fíjense acá cómo anduvo dando vueltas en estos picos, ¿sí? Acá casi viene a tocarlo, ¿sí? Acá se quedó también, acá casi lo toca, ¿sí? Y acá, ¿qué puede pasar? Lo rompió. Y un pullback es cuando viene y se apoya, para después irse para arriba, ¿sí? O venir a buscar el otro número de Fibonacci, ¿sí? Pero lo que voy, siempre están esas zonas donde quizás cuando vos vas a hacer en M5 una compra, una venta, o querés correr un stop loss o un TP, que vos sepas que si marcaste zonas en temporalidades grandes como en H1, en M5, cuando vas a hacer la operación, te vas a encontrar con estas zonas que son muy importantes, que tienen que ver con temporalidades mayores, ¿sí? Entonces sabes que si te vas a apurar a hacer una compra, espérate, o una venta, espérate, porque justo el precio, fíjense cómo está planchado acá. Miren, si ampliamos un poquito, como que quiere dar la vuelta al precio. Miren, vamos a meternos dentro de este caparazón. ¿Lo ven ahí? ¿Ven? Miren, ¿no ven como una sensación de que el precio quiere hacer un arquito así y se quiere venir para acá? Pareciera, ¿no? Como que quiere un imán. ¿Vieron el imán? Como que el imán lo atrae acá, a esta zona, para después poder disparar para arriba. ¿O para qué? ¿Qué harías vos si no disparas para arriba? Agarrás el Fibonacci, otra vez el Fibonacci acá, y marcás esta zona de izquierda a derecha,
justo es un impulso alcista. Ahora vamos a hacer ejemplo de alguno bajista. Y vos podés poner zonas para decir, bueno, cuando el precio llegue al 38, justo esta zona, entre el 23 y el 38, me meto en compra. Ahora, si rompe el 0.61 es el stop mío o es la futura venta hacia ¿dónde? Hacia el bajo que generó, que sería este que está acá, el 0, ¿no? O inclusive un poquito más abajo. Siempre tenés que ir buscando la vuelta a la gestión de riesgo que vos tengas, ¿eh? Porque nunca va a ser tan perfecto como vos te imaginás. Una vez, dos puede pasar, pero no siempre. Entonces, como sabés que vas a perder y vas a ganar, esto es así, tenés que estar por encima de lo ganado más que lo perdido. Siempre le digo a los chicos lo mismo. No importa cuántas operaciones tengas ganadas o cuántas tengas perdidas. Lo que importa es que vos, cuando mires en la billetera, si vos depositaste $100, tengas 110, 120, 200, 1000. Así que tengas siempre un poquito más. Esa es la idea. Buscarle la vuelta a la gestión de riesgo junto con una buena psicología. Ahí encontrás el santo grial. Y es mucho mejor ese santo grial que obviamente Fibonacci y que cualquier herramienta, ¿sí? Porque es tu cabeza más la gestión de riesgo, es el secreto para ser rentable, ¿sí? Y si vos mantenés eso, no hay forma de que no puedas ser rentable. Sí, vas a perder, segurísimo, como pierdo yo, pero con el tiempo vas a ser de los que sigue manteniéndose rentables, ¿eh? Y que no baja los brazos y respeta, ¿bien? Vamos a limpiar esto un poquito. Vamos a dar un ejemplo de algún otro Fibonacci. Vamos a marcar acá, miren esto. Fíjense en esto, voy a marcar al azar. Esta es una tendencia bajista acá, supongamos, ¿no? De acá hasta acá es A. Ahora sería al revés, ¿no? De izquierda a derecha, A, B, ¿sí? Y un C, que puede ser este, o podés tomar este, dependiendo. Vamos a ver Fibonacci si llegó a un número por acá y por acá que tenga que ver con algo de su genética matemática, ¿sí? Vamos a ver, marcamos de acá hasta acá. Bueno, miren, fíjense, voy a borrar todo de vuelta. Vamos a agregar Fibonacci y observen bien, ¿eh? Si lo puedo poner un poquito más gordo esto, capaz que no lo ven bien. A ver, un segundito. Fíjense que pueden haber hecho dos entradas. A ver si las líneas me salen ahí gorditas. Ahí está. Lo pongo así para que vean nada más, ¿eh? Fíjense. ¿Qué sería esto? La letra A, ¿no? O 0. O la letra que vos le quieras poner, la X si querés. Pero acá comienza la tendencia y termina acá, ¿sí? El fractal termina acá. Comienza el retroceso. Fíjense en dónde se frena, muchachos. ¿En dónde? En el espejo, yo le llamo espejo, porque es la misma distancia de acá a 50 que de 50 a 61.8, ¿ven? Esto y esto es la misma distancia, entonces es el espejo del 61.8, ¿bien? Entonces, ¿qué pasa? Llegó acá, ahí, podés hacer una venta, agarraste ganancia, se devolvió 61.8, venta, mirá, ganancia. Se devolvió, todavía tenés, obviamente, y va formando los famosos dibujos chartistas, como en este caso un hombro, una cabeza y un hombro, si querés. O lo que les explicaba en otros videos anteriores, donde encontramos la falla y la trampa y el clímax, ¿sí? Así que tenés para buscar 1.000.000 de opciones. Lo importante es que no te abuses y que trates de tener un sentido común a la hora de hacer una operación, ¿sí? Eso es lo más importante. Bien, así que recuerden, gente, Fibonacci. En este caso explicamos el retroceso. Si marcas para abajo, miren acá, de izquierda a derecha, fíjense en dónde llegó. Prácticamente a este numerito perfecto y se devolvió, ¿ven? ¿Y dónde se devolvió y se frenó? En el 61. Jugó entre el número de Fibonacci, que es el 0.764, que se utiliza muchísimo, que viene de la raíz cuadrada del 0.618, y se devolvió en el 0.618, ¿bien? ¿Para qué? Para después despegar, ¿sí? Entonces podés ir siguiéndolo también con los Fibo, con las zonas estas. Es infinito, gente. Podés buscar vos y armar vos tu estrategia, ¿bien? Lo más interesante de esto es lo que les expliqué recién, el número de oro, el 61.8, las zonas que podés marcar. Vos podés marcar zonas comenzando en diario, siempre el último alto y el último bajo. Supongamos de vuelta que, no sé, supongamos que estas velas son velas diarias. Entonces vos marcás el Fibonacci acá
¿Sí? Supongamos acá, marcas de acá hasta acá, supongamos, ¿no? Que es una tendencia bajista, marcás esto mismo, lo remarcás, eliminás el Fibonacci y esto lo dejás marcadito. Supongamos que acá marcaste el 61 que te interesa, marcaste el 38, porque vos viste que en el pasado, lo que les decía, se repiten esos dos muchísimo en zonas que lo respeta. ¿Qué haces? Eso los dejas y te vas a temporalidades más chiquitas, ¿sí? Por ejemplo, no sé, supongamos que ahora te vas a M1, M5, M15 y estás en diario. Bueno, cuando llega a esas zonas, vas a ver que está pintado de amarillo o del color que vos marcaste. Si vos le pusiste y le aclaraste de qué temporalidad es y qué número de Fibo es, sabés que eso se puede llegar a tomar como una entrada válida seguramente para tu gestión y podés hacer unos cuantos, ¿no? Criptomonedas o dinero o como le quieras llamar, una suma interesante de profit, ¿sí? Bien, y también lo mismo para el stop, ¿eh? Si te mantenés con un stop es muy, pero muy interesante. A ver un poquito de rock and roll acá si tenemos. Bien ahí, ¿eh? Se habla todo, Pepe Mila, ¿eh? Tremendo esto. Y lo que queda, gente, a ver si llegamos. A ver acá, ¿qué tenemos para compartir? Ahí está, un poquito de rock acá. A ver, mira, vamos a tirar un poco de para ustedes, algo que a mí me gusta. ¿Conocen esto? Los Redondos, escucha, Toxi Taxi, escucha, Toxi Taxi, Eso. El Toxi Taxi viene y va. Tremendo, muy lindo, Bien, vamos a ver otro tipo de herramienta de Fibonacci. Les mostré la que más me gusta a mí, la que yo utilizo. También podemos llegar a utilizar otras, pero esta podemos utilizarla todos los días si quieren como herramienta. No quiere decir como una estructura, como una zona, no para sí o sí hacer una compra o una venta, ¿me entienden? Para tener una proyección a un futuro, para saber que si en el pasado se respetó, ¿por qué no? Con signo de pregunta, ¿por qué no se puede respetar también en el futuro, no? Eso, nada más. No es que vamos a saber que va a rebotar, no, pero sabemos que es un número, ¿no? Interesante, ¿sí? Bien, y una letra Fi muy bonita, el 618, que obviamente es el número hermoso, ¿sí? Ese número bonito que muchos lo utilizan, saben, hasta para cuadros. Miren, le voy a mostrar algo, gente. El tipo era pintor, mirá. A ver si les puedo mostrar algo acá. Miren esto. A ver si me puedo ir para arriba. Les voy a hacer un dibujo. Observen esto, observen esto. Si yo te marco acá un... a ver si me sale, Seguramente lo han visto ustedes antes. Ahí está. Si yo les marco ahí un rectángulo, ¿sí? Y al rectángulo le hago un cuadrado. Supongamos que... A ver. Ahí. Bien, ok. Vamos a ponerlo de este otro lado, el cuadrado, para así lo hago para la derecha, ¿bien? Ese es un cuadrado dentro de un rectángulo, ¿no? Y un rectángulo también. Ahora, ¿qué pasa si yo ahora a este rectángulo, ¿sí? Fíjense acá, le encuentro ahí, a ver. Por si las moscas van. Y otro toque por si van detrás. Bueno, supongamos que este es otro cuadrado, ¿no? La idea es que nosotros vamos metiéndonos dentro de los rectángulos. Ahí un cuadradito, ahí vamos un poquito más ahí está. ¿Sí? Supongamos que este es un... Bueno, esto parece un rectángulo también. Ahí está. No, ahí está bien, un rectángulo, ¿bien? Un cuadrado, un rectángulo, dentro hay un cuadrado, con otro cuadrado, con un rectángulo. Y ahora marco acá, supongamos, a ver ahí. Otro rectángulo con un cuadrado, ¿sí? Siempre dentro de un rectángulo, ¿no? Y acá supongamos que marco ahí también encontramos un cuadrado dentro de otro rectángulo, ahí el cuadradito supongamos, y el rectángulo, supongamos que esto es un cuadrado, ¿no? ¿Sí? Es un cuadrado, tiene que ser un cuadrado, y ahí dentro marcamos otros dos más, ¿sí? Con un cuadrado. ¿Vieron como que es de las fractalidades? Que te vas metiendo dentro, bueno, y acá adentro marcamos lo mismo ahí, ¿no? Bien, si vos vas todo por alrededor, por lo que sería la superficie, y esto lo marcas, esto te va a quedar un espiral hermoso, perfecto, no por mí, que lo vas a encontrar en, por ejemplo, en lo que tiene que ver con los caracoles de mar, con los caracoles terrestres, con la perfección, con el número Auro, obviamente la secuencia de Fibonacci. Vamos a ver si lo puedo marcar acá. Pero, por ejemplo, acá, fíjense en esto, si yo te pongo acá un número, a ver... Miren acá adentro. Acá adentro, esto inclusive vos no lo ves, pero también, miren, para que voy a marcar también acá. Escucha, qué bonito. Y dice... Miraba el cielo justo a tiempo
Bien, acá adentro también lo mismo, ¿me entienden lo que le digo? Yo porque no los quiero ver loco, pero ahí adentro hay números de números de números y te metes para adentro y te metes para adentro y ahí dentro también vas a encontrar otro más ahí y te metes para adentro y cuando querés acordar tenés 1.000.000 de, ¿no? Para infinitos hacia adentro, es infinito, ¿me entienden lo que voy? Entonces, vos supongamos que acá tenés, a ver, vamos a suponer acá tenés el número 1 más 1, 2, 2 más 1, 3, 3 más 2, 5, 5 más 3, 8, ¿sí? Miren, fíjense, ahí les voy a poner el numerito acá, no se alcanza a ver, pero me entienden, ¿no? ¿Entienden? Los números de Fibonacci, lo que les decía la secuencia, a ver, entonces, esto que está acá sería así, ¿ven? No, esto es hermoso, por eso te digo, podemos estar un año acá, gente. Acá, adentro de este va a haber un 1. Acá va a haber otro 1. ¿Sí? 1 más 1, 2. Que va acá en este cuadrado, el 2. 2 más 1, acá va el 3. Ahí va el 3. ¿Sí? 3 más 2, 5. ¿Sí? 5 más 3, 8. 8 más 5, 13. 13 más 8, ¿cuánto es? 21. 21 más 13, ¿cuánto es? Vamos. 34. 34 más 21, 55. Y así arriba y por adentro. Es infinito, gente. Para adentro y para afuera, ¿me entienden? Entonces, si yo borro todo esto, supongamos que ahí voy borrando, vamos a hacer lo que el espiral, ¿sí? Eso mismo, ven que está en todos lados, gente. ¿Sí? Lo utilizan muchos para, fíjense en el partener, fíjense en los cuadros. Y busquen Fibonacci y busquen lo que son los cuadros perfectos hechos a base de el número de oro, ¿sí? Van a ver que les va a gustar mucho eso. Acá, si yo marco acá, supongamos, vamos a tratar de hacerlo bien y me voy por acá, ahí, entre los vértices, ahí no me sale, ahí, bueno, no sé, es perfecto, ¿me entienden? Pero no así, obviamente, ¿no? Esa es la idea, eso es obviamente la secuencia de Fibonacci dentro de el número de oro, el número perfecto, el número ideal, que es el famoso, recuerden que estamos hablando de Fibonacci, el famoso 0.618 infinito, ¿no? Ese es el número Gol, ¿sí? El famoso Phi, ¿sí? Que es la letra griega, ¿sí? Ese número, ¿sí? Así que recuérdenlo, cuando lo vean ustedes, saben que pueden poner una zona de soporte o de resistencia, ¿ven? Eso es lo que importa, ¿ven? Vamos rapidito, a ver, un poquito acá si puedo devolverme hacia atrás esto. Justo a tiempo. ¿Les gustó eso? Sí, ¿no? Esa no la sabían eso, sí. Algunos tienen tatuado, yo tengo tatuado este dibujo, imagínense, es muy bonito, obviamente ese dibujo, búsquenlo, obviamente hay unos muy originales, ¿eh? Bien, vamos a marcar algo más de Fibonacci como para hacer otro Fibonacci más rapidito antes de que pase la horita, se me fue muy rápido el tiempo, pero bueno, acá, mira. Fíjense en este que les decía, por ejemplo, los canales o las zonas. Fíjense en las zonas de Fibonacci, ¿sí? Para que tengan una idea de lo que tiene que ver las zonas. Las zonas, yo marco acá, miren. Fíjense en esto, miren el futuro, miren, ¿sí? Yo supongamos que, a ver si puedo marcar ahí. Marco de acá hasta acá, ¿ven? Ya marqué lo mismo, de la A a la B, ¿sí? Y empezamos a ver cómo se marcan zonas que tienen que ver, ven que abajo dice 1, 2, 3, 5, 8. Es lo mismo, ven 1, 0, 1, 2, 5, 2 más 3, 5, 5 más 3, 8. Es lo mismo que lo que le dice recién el cuadrito, ¿bien? Y eso sirve muchas veces, acá lo marqué mal, pero si vos lo marcas bien, para encontrar zonas muy interesantes, para esperar o abrir una compra, una venta, ¿sí? Por ejemplo, acá porque lo puse muy exagerado, pero muchos lo utilizan más pegaditos, ¿sí? Ahí, y te metes en un minuto. Acá esto es en 5, te metes en un minuto y en un minuto empezás a encontrar zonas muy bonitas que quizás decís, mira qué bueno, acá llegó hasta el alto, acá llegó hasta el bajo, acá llegó hasta el alto, ¿me entienden? Y va buscando zonas para ir siguiendo el precio, ¿sí? Obviamente se le llama a esta herramienta, en sí se basa con el tiempo, ¿sí? Es una herramienta que es la zona, que sería
vertical, ¿sí? De Fibonacci con la zona horaria. Fíjense que va hacia el lado de la hora, del tiempo, no del precio, ¿sí? Esa es interesante. Obviamente no tenemos tiempo ahora para explicarla, pero se pueden hacer hasta estrategias interesantes con el retroceso y con esta otra herramienta, ¿sí? A ver si hay algún Pepe ahí para saludar. Y la pasta de campeón. ¿Cómo le va, señor Saturn? ¿Cómo andás, genio? ¿Querés una canción para terminar? Acá estamos, a full. Bien. Les voy a mostrar también otra herramienta que la pueden utilizar. Justo acá hay varias herramientas. Ustedes en gate.io las van a encontrar a todas también. Podés utilizar si querés, obviamente. Miren, fíjense lo que es, por ejemplo, la espiral o el círculo de Fibonacci, donde vos marcás una zona, ¿sí? ¿Ven? Y tiene que ver también con, ven ahí, podés marcar esa zona y en el pasado o en el futuro sobre todo, empezar a ver cómo el precio, fíjense, llegó al bajo, llegó al alto, llegó justo al bajo y haces una compra. Obviamente, miren acá, llegan casi perfecto, ¿no? Pero bueno, no quiere decir que porque vos marques un impulso alcista o un impulso bajista, ¿sí? Que eso signifique que vos tengas que hacer una orden pendiente, abrir o cerrar una operación, ¿sí? Lo que importa es que vos sepas de que es también una zona de Fibonacci, que todo este círculo, ¿no? Obviamente son esos números que les decía, donde el resultado se va sumando por el anterior, ¿sí? Es eso, ¿sí? Y como existe en todos los planos económicos, matemáticos, de cultura, del universo, de la naturaleza, de la flora, también está en los mercados financieros, ¿sí? Eso es, gente. Bien. Bueno, gente, podemos seguir. Miren uno más, fíjense en este, a ver. Mirá acá, tenemos para tirar para arriba, pero un tocazo acá, mirá. Tenemos el espiral, fíjense en el espiral. ¿Lo ven? Ahí va, miren. El espiral es lo mismo, obviamente que esto a medida que vos lo acercás o lo alejás, va buscando zonas. Esto está bueno marcarlo hasta un alto, hasta un bajo y esperar. Por ejemplo, ahí lo marqué de acá, miren, por ejemplo, a ver ahí. Acá lo marcás, por ejemplo, ahí, ¿no? Ahí lo llegué hasta casi acá, miren, de acá hasta acá lo marqué, ¿ven? Sí, hice impulsos, hasta acá, y acá se da la vuelta, y justo coincide con el toque del alto que está acá arriba, ¿lo ven ahí? Justito ahí, ven ahí, miren, ahí, justito, clavado. Sé que es que un gualicho, ¿qué será? No lo sé. Lo que sí sé que la matemática existe, también obviamente existe la estadística y siempre hay que buscarle la vuelta, ¿no? Obviamente, acá justo coincide con el alto, el palito, que sería la tendencia, así que está bien marcado y ahí va. Por ejemplo, ahí coincide y se apoya, después miren cómo se apoya para bajar o subir, ¿no? Pero a lo que voy, fíjense en cómo respeta justo ese arquito, ¿no? Y así podemos estar, gente, todo el día, ¿no? Si quieren nos quedamos, como quieran ustedes. Miren el arco acá, por ejemplo. Este es otro, muy interesante también, porque vos marcás la zona, ven estos puntitos, esperen que le saco el color de fondo, a ver. Ahí está. Bien. Voy a sacar voy a limpiar ahí está. Este también es parecido. En este vos agarrás, en la temporalidad que operes o en una mayor, vos marcás acá la zona. Fíjense, marco, por ejemplo acá marqué esta tendencia de acá hasta acá, ¿sí? Obviamente, ¿para qué? Para ver si en alguno de los arcos lo respeta. Fíjense que acá lo respeta a la perfección prácticamente, ¿ven? Obviamente en alguno va a pegar, ¿no? Pero quiero decir, todo tiene su sentido, ¿sí? Tampoco podés depender de las herramientas, ¿sí? Pero sirven, ¿sí? Para tener una idea, un apoyo, ¿sí? Algo, ¿bien? Así que bueno, gente, ahí está un poco Fibonacci. Esto es larguísimo, es para estar todo el día, ¿no? Un ratito, todo el día. Una mentoría de 3 horas, 4 horas todos los días para hacerlo y haciendo operaciones, ¿no? Pero bueno, lleva mucho tiempo todo. Esta es la idea. Ahí me cansé bastante hablando, gente. Así que bueno, espero que les haya gustado. Denle like. Les voy a regalar una canción. Voy a llamar a Pepe Mila un segundito. A ver si está ahí Pepe Mila. Un segundito, ¿eh? ¿Estás ahí, Pepe Mila? Un cachitón. ¿Los venís a saludar un segundito? Así, ¿no? A ver. Ahí viene, me parece, ¿eh? Ahí viene, ¿eh? Vamos a ver si viene, ¿eh? Ahí desapareció Mila Pop, ¿eh? Así que bueno, gente,
A ver con qué nos podemos ir. Vamos a ver, suscríbanse acá, sume uno más, vamos, acá, vamos. Así somos varios, hacemos una banda acá de rock and roll. Por lo menos ya tenemos para la batería, la guitarra y el bajo, faltan un par más de amigos. A ver, miren, ahí está, al toque, lo cerré porque les voy a regalar una linda, una bella canción para el que esté, que le guste. Miren esto, nos vamos con, escucha esto, pero qué temón, para vos, escuchá, poné fuerte, escuchá, fuerte, 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 escuchá, sumate, ahora sí. Chau, 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 chau. Nos vemos, disfrutá esto, y nos vemos. Chao, chao, chao. Bye, gente, nos vemos en otra oportunidad, así que bueno, espero que les haya gustado. Yo quiero, yo puedo, yo voy a lograrlo, ¿sí? Te dejo esa frase, es también un número de oro, ¿sí? El número gol de oro es esa, tu cabeza. Chau. En mi cabeza